Bueno, seguimos con nuestras charlas sobre derecho de formación. Queríamos contarles que se ha producido un hecho bastante importante respecto a este derecho de formación en Colombia. Para todos los amigos que nos han escrito respecto de qué es lo que pasa con este caso de Harlan Barrera. Harlan Barrera es un jugador eh, que tiene una trayectoria bastante importante en el fútbol latinoamericano y el club donde se formó, que se llama el Club Deportivo Juventud de las Américas, que es un club de Lima, un club de Perú, hizo un reclamo por derecho de formación en Colombia al club Juniors de Colombia, el Junior de Barranquilla, y recorrió prácticamente tanto el derecho federativo como el derecho ordinario. Por eso tiene un poquito de todo. Aquel que quiera trabajar un poco este tema, es importante que lo lean. Nosotros tenemos un trabajo, si ustedes quieren ver la página, se llama Derechos de Formación en Colombia y lo tocamos bastante el tema este para alguno que quiera estudiarlo. Lo importante de ese caso fue que este club peruano se dirigió a la Federación Colombiana. La Federación Colombiana lo derivó a una de las comisiones, la del Estatuto de Jugador. La del Estatuto de Jugador dijo que no le competía, no era competente, y como no era competente, entonces el club se fue a la justicia ordinaria. Y llegó hasta la Corte, es decir, produjo toda una escala fuerte, ¿no? Y la Corte le dijo que tenían que habilitar la Cámara de Resolución de Disputa de la Federación de Colombia. Aún así, habilitada, la Federación de Colombia le denegó el derecho y el club se fue al TAS. Y el TAS finalmente le reconoció el derecho de formación al club peruano y entonces el club colombiano tiene que pagar alrededor de 50 millones de pesos colombianos respecto del derecho de formación. Pero al que le interese todo este tema, insisto, lo tenemos trabajado y está escrito en nuestra página, lo pueden leer ahí. Simplemente decirles que es un caso realmente muy interesante, teniendo en cuenta que ha recorrido prácticamente tanto el derecho federativo, la justicia federativa, como la justicia ordinaria, llegando a la instancia máxima de la justicia ordinaria en Colombia y llegó al TAS. Particularmente también hay que decir que no pasó por FIFA, una cosa también un poquito extraña. Así que este es un caso realmente para contarlo teniendo en cuenta de las características. Fue resuelto ahora, hace solamente unos días, y llevaba unos cuantos años, y por eso me parece que es importante, y creo que ahí el interés de por lo menos alguna gente con la que estamos en contacto, tanto en Perú como en Colombia y también en otros países. Bueno, seguimos con el tema del derecho de formación. Queríamos contarle, creo que ya algo adelantamos. La FIFA había debatido bastante si el derecho de formación lo iba a consolidar o lo sacaba y directamente dejaba el mecanismo de solidaridad aumentando un poquito las alícuotas. Finalmente, aparentemente por lo que se ha resuelto, el derecho de formación terminó fortalecido. No solamente quedó impuesto como instituto dentro del RTJ, como les había contado recién, sino que también ha quedado fortalecido. ¿Por qué decimos fortalecido? Porque la FIFA lo ha tomado prácticamente como propio. Se ha dado cuenta, a mi criterio, de que no ha funcionado del todo bien, de que hay mucha cantidad de estos reclamos que no se han podido practicar, que no se han podido concretar y que, las federaciones a veces no han sido todos lo ágil que han debido ser. Y entonces este es un instituto que empezó a cambiar. Algunas de las reformas, el artículo 20 es como que fortalece, la FIFA se va a hacer cargo de toda esta situación, probablemente más para el año 2021. Si bien es cierto, se dice en la reforma que va a ser a partir del 1 de julio, por lo que nosotros hemos hablado y lo que hemos trabajado, lo que hemos escuchado, lo que hemos consultado, tendría que ver esta reforma más por lo menos en forma práctica, más para el año que viene.
¿Qué dice esa reforma? Bueno, entre otras cosas se va a formar un fondo del 1% de todas las transferencias internacionales, ese fondo lo va a manejar FIFA y con eso se va a hacer como un adelanto de un pago automático por parte de FIFA. De tal manera que todo esto que nosotros les venimos contando, de que hay que hacer un reclamo, que ese reclamo se hace a través del TMS, que además uno tiene que dirigirse a la asociación que le corresponde a ese club, porque evidentemente estos clubes no tienen ese sistema, y que hay que cumplir un cierto requisito, y a su vez esa asociación le pide a la FIFA. Entonces todo ese mecanismo daría la impresión de que FIFA se da cuenta que es un mecanismo engorroso, de que hay un montón de clubes que quedan en el camino porque les faltan un montón de requisitos, y entonces la FIFA ha decidido cambiar esta situación. Pero hay que tener en cuenta que va a ser un poco más adelante. Lo que quiero que ustedes sepan es que se va a formar un fondo y que además ustedes también saben, creo que a lo mejor han escuchado, se va a formar una cámara de compensación, de tal manera que directamente es la FIFA la que le va a dar el dinero a los clubes para tener la posibilidad de hacer el derecho de formación. Si la situación se concreta, realmente creo que va a ser un cambio fundamental, va a ser un cambio en el que realmente va a ser mucho más dinámico, va a ser mucho más concreto y me parece que es un hecho bastante interesante, por lo menos suena bastante interesante. Mientras tanto, todo aquel que tenga que hacer un reclamo durante todo este año lo vamos a tener que hacer como se ha hecho siempre. Le quería contar un poquito de cómo surgen los números, para que ustedes tengan claro cómo surgen los números respecto a reclamar el derecho de formación. Hay una tabla que ha hecho la FIFA que también ha prometido cambiarla. Y creo que viene a cuento esto de cambiar esta tabla teniendo en cuenta de que es una tabla que ya tiene unos años y que hay muchos países que ya han hecho un trabajo fuerte respecto de la formación de jugadores y que si uno ve esta tabla, evidentemente no está reflejado en ese lugar. Así que le queríamos contar, por ejemplo, que cada confederación está dividida en categorías. Son 4 categorías, la categoría 1, la 2, la 3 y la 4. Solamente en la categoría 1 se encuentra la CONMEBOL, es decir, el fútbol sudamericano, y la UEFA. O sea, solamente 2 confederaciones de las 1, 2, 3, 4, 5 de las 6 confederaciones tienen clubes en la primera categoría. Todas las demás tienen a partir de la segunda, incluso algunos tienen directamente en la tercera categoría. ¿Por qué es importante tener clubes dentro de la primera categoría? Por el dinero. En la CONMEBOL la tabla dice que son $50.000. Y en la UEFA son 90.000 euros. Entonces es realmente importante tener en cuenta. A su vez, cada país dentro de esa asociación tiene una tabla específica. No todos los países de la UEFA están en la primera categoría. Y ahora si quieren vamos a investigar un poquito para contarles, por ejemplo, vamos a ver si podemos ver acá en la computadora. Obviamente de memoria es bastante difícil, pero podemos, a ver acá. Bueno, acá tenemos la CONCACAF, la CONMEBOL. Creo que les conté recién, la CONMEBOL solamente tiene en la primera categoría Argentina y Brasil. Todos los demás países están en otras categorías. Por ejemplo, en el caso de Colombia, tienen solamente en categoría 3 y categoría 4. Ecuador, Paraguay, Perú tienen categoría 3 y categoría 4. Por eso creemos que esta tabla realmente está un poco vieja, ¿no? Porque entendemos que estos países están haciendo un esfuerzo en la formación de jugadores infantiles, en estructura, y que deben ser reconocidos.
Después en categoría 2 están, además como dijimos recién, de Argentina y Brasil, están Chile y Uruguay. Y después todos están en las categorías más bajas. Y después yo les contaba de la UEFA, por ejemplo, que los únicos países dentro de la UEFA que están en la categoría 1 son Alemania, Bélgica, España, Francia, Inglaterra, Italia, los Países Bajos. Todos los demás arrancan en la segunda categoría y algunos incluso arrancan en la tercera categoría. Por decirles, Bulgaria arranca en la tercera categoría, Chipre, Eslovenia, Eslovaquia, en fin, Georgia, Gibraltar arranca en la cuarta categoría. Y les quería contar que si ustedes necesitan para hacer un reclamo esta tabla, la pueden encontrar en nuestro trabajo práctico que está acá en Derechos del Fútbol y directamente la pueden leer ahí. Porque, insisto, tienen que ver en qué asociación se encuentran, en qué confederación se encuentra y después dentro de esa confederación en qué país se encuentra para saber exactamente el club al que le van a reclamar dónde se encuentra y el club allí donde va a estar. Así que creo que esto de la tabla es bastante importante. Insisto que ya hay una comisión de trabajo para rever esta situación porque ya hay países que vienen trabajando, países en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, que tienen un trabajo de infraestructura muy importante y que deberían ser recategorizados.